Genial, entonces, pues ya tenemos aquí mapeado nuestros valores en el objeto y pues perfecto, ¿no? Ok, le doy a continuar y listo. Pues no hace más porque nada más generé el objeto y ya. Voy a terminar la ejecución. Creamos nuestro modelo y en la siguiente diapositiva creo que estaba lo de mapear. Muy bien, trabajamos en el método del clic de nuestro botón guardar. Guardamos los datos ingresados por el usuario en el modelo construyendo un objeto student, que es justo lo que ya hicimos. Ahora, si se dan cuenta acá en la diapositiva, aparte del punto text, accedemos a un método trim del texto, de una cadena. ¿Para qué nos sirve el método trim? Bueno, miren, vamos a ejecutarlo otra vez. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el usuario hace esto? Da muchos espacios y después escribe. Por ejemplo, le voy a dar a guardar. Y fíjense, vamos a irnos a esta propiedad name. Y si se dan cuenta que da espacios, ¿ya lo vieron? Sí. Entonces, para evitar que eso pase, vamos a utilizar el método trim del string. Esto es del string, de los tipos de datos que son string, tienen el método trim. Ok, voy a volverlo a probar. Y voy a dar mucho espacio acá. Y voy a escribir Rafa. Y chéquense. Ahora en el punto name, ya nada más está Rafa. Elimina lo que hace el método trim, elimina los espacios al inicio y los espacios al final. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los que son del tipo texto, le vamos a asignar el método trim. Entonces, acá vamos a poner punto trim para que eliminemos los espacios al inicio y al final. Punto trim. El del tipo de dato que es datetime, ese no. Porque lo que vamos a almacenar ahí es una fecha, que ahí no. Sí. Listo. Ahí está. Ahora ya todo lo que captura el usuario, aunque le deje espacio al inicio o al final, se van a eliminar. Solamente se eliminan los espacios al inicio y al final. En medio no. ¿Va? Pues bien, continuamos con lo que va marcando nuestro programa. Ahora, vamos a crear también un modelo genérico que se va a llamar response. Este modelo genérico nos va a servir para nosotros identificar las respuestas que nosotros hagamos, las llamadas que nosotros hagamos a la base de datos mediante nuestra capa de business. Vamos a retornar este modelo, un response model, donde le vamos a agregar dos propiedades que va a ser un success y un message. El success, pues nos va a decir si la inserción se realizó con éxito o si hubo algún tema. Es del tipo bool porque nada más va a tener dos valores, verdadero o falso. Acordémonos que las variables del tipo bool reciben dos tipos de valores, nada más es falso o es true, ¿de acuerdo? Y en string message va a tener el mensaje que nosotros vamos a mostrar en nuestra aplicación, en nuestra capa de datos, ¿de acuerdo? En nuestra capa de aplicación, perdón. Entonces, pues vamos a crear otro método que se va a llamar, otra clase que se va a llamar response model y le vamos a agregar estas propiedades, ¿vale? Eso lo vamos a crear también en la capa de entidad. Como son modelos, lo vamos a crear en la capa de entidad y en la carpeta models. Vamos a dar agregar clase y le vamos a llamar response model. Así. Y también acordémonos de decirle que va a ser del tipo público para que podamos accederlo desde cualquier otra parte. Y vamos a tener una propiedad que se va a llamar, va a ser del tipo bool y se va a llamar
success. Así. Y otra propiedad que va a ser del tipo string y que se va a llamar message, de mensaje, ¿no? Esto va a ser lo que vamos a estar retornando, ¿sí? Cuando hagamos una inserción o una actualización. Ahorita lo vamos a comprender de mejor manera que ya lo estamos implementando. Me dicen cuando todos estén hasta ahí, por favor. Es string and message, ¿verdad? Sí. Ready. Gracias. De nada. Me comentan si ya están ahí. Ya. Reyes. ¿Listo? Listo. Genial. Muy bien. Ahora, vamos a crear el método save. Vamos a crear un método que se va a llamar save student. Pero antes aquí creo que lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a regresar un poquito aquí porque creo que me quedaron un poquito cuatropeadas las diapositivas. Pero para que lo podamos entender mejor, vamos a empezar al revés. ¿Vale? Vamos a agregar nuestra capa de datos. Capa de implicación. Muy bien. Ahora sí, acá sí quiero que pongamos bastante atención para ver cómo vamos a ver. Nuestra capa de implicación es esta, ¿de acuerdo? Ajá. Acá nosotros recibimos los datos y necesitamos mandarlo a qué capa, dígame, por favor. A la de datos. No, acordemos que la capa de aplicación no va a tener una conexión directa a la de datos. Por seguridad, no, la capa de aplicación no debe comunicarse directamente con la capa de datos. ¿Esa es la de entities? La de entities nos va a servir solamente para mapear, para mapear las entidades que Sería para vamos. la de business. Sería Es correcto. la de business. Tiene que pasar por la de business. Entonces, la capa de aplicación manda todos los datos a la capa de business y la capa de business es quien va a mandar todos los datos a la capa de datos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer acá en nuestra capa de datos, tenemos que crear, vamos a eliminar esta clase que se creó por defecto, también en la clase, en la capa de business, lo vamos a eliminar. Ok, y en nuestra capa de datos vamos a preparar nuestro método que nos va a permitir. Adelante, Sea, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafa. Una duda rápida, así a bote pronto. ¿Por qué no puede conectar datos con el formulario? ¿Qué es lo que pasa? Por seguridad, o sea, por eso se crea en la capa, porque no debemos exponer
nuestras bases de datos directamente a la aplicación, debe haber un intermediario, que en este caso es business. Oh, ya. ¿Vale? Por eso es que se crea la estructura de capas en los proyectos. Ah, ok. ¿Ya? Cada capa tiene su Cada función y capa tiene su responsabilidad, tiene su función. La capa de aplicación es la capa donde lo que le mostramos, lo que se encarga de mostrarle al usuario lo que va a ver. La capa de entidad es la capa donde tenemos mapeadas nuestras entidades que vamos a estar gestionando en la base de datos. Por ejemplo, si te das cuenta, acá tenemos un student model. Entonces, aquí hay una entidad de estudiante. Aquí hay un response model. Hay una entidad de respuesta. O sea, esto lo utilizamos como un auxiliar para responder a la capa de aplicación y decirle, ¿sabes qué? ¿Fue exitoso o no? Y aquí va un mensaje de qué fue lo que pasó. ¿Sí? Para eso sirve la capa de entidad. La capa de business. En la capa de business, aquí vas a hacer toda la lógica de negocio que tengas que hacer. Por ejemplo, si necesitas hacer cálculos, sumas, divisiones y presentarle al usuario ya un resultado resumido, un resultado calculado, todo eso lo tienes que hacer en la capa de business para mandárselo a la capa de aplicación, que la capa de aplicación lo único que va a hacer ya es mostrar los datos, ¿de acuerdo? Y la capa de datos es la que se conecta ya a la base de datos. Es la que te hace un select asterisco from student, por ejemplo. Esa va directamente relacionada con entities, por todo lo que mostraste, ¿no? Entities, sí, Sí. con entidades. Ok, Y la ya. capa de datos es donde ya se conecta ya a la base de datos. Y es ahí donde hacemos nuestras consultas a la base de datos. Perfecto. Vale. Va. Gracias. A ti, gracias. Muy bien, entonces, pues aquí nosotros necesitamos gestionar en nuestra capa de datos, necesitamos crear un método que pueda recibir lo que va a llegar pues que va a venir de la capa de aplicación y que va a llegar a la capa de business y que al final va a recibir datos. Muy bien. Aquí estamos, ¿no? Les había dicho que íbamos a irnos a la capa de datos, pero no, para que lo vean. De hecho, al rato, cuando creemos los otros métodos, sí lo vamos a hacer a la inversa. En este caso, justo lo vamos a hacer así como está la diapositiva, para que veamos cómo es que vamos yendo de capa en capa, ¿de acuerdo? Aquí, en nuestra capa de aplicación, vamos a crear un método que se va a llamar Save Student, que es el método que se va a encargar de mandar ya los datos a la capa de business, ¿vale? Entonces, en nuestra capa de aplicación, vamos a crear un método que se llame Save Student. Estamos justo aquí. Y vamos a decir de esta manera. Va a ser del tipo private, porque no necesitamos pues accederlo desde otro lugar, porque pues aquí es donde ya mostramos la información al usuario. Va a ser del tipo private y no va a devolver nada. Por ahorita no va a devolver nada. Bueno, sí va a devolver un response model. Y justo lo que tenemos acá. Va a devolver un response model. Acordémonos que un método puede ser del tipo void. El tipo void no devuelve nada. Y el tipo puede ser de tipo entero, puede ser de tipo bool. ¿Se acuerdan que vimos los tipos de método? Pero también puede ser de un tipo específico. En este caso va a ser del tipo response model. ¿Qué va a devolver? Tiene que devolver un objeto que tenga estas propiedades, ¿vale? Ahorita lo vamos a ir viendo de manera más clara. Entonces vamos a decir private response model, response, ahí ya me lo da porque ya tengo agregado el espacio de nombre, response model, y se va a llamar save student. ¿Sí? Y listo. Así. ¿Por qué? A ver, de Nilsson o Reyes, cualquiera de los dos que me pueda responder, ¿por qué me marca este error? Porque falta el tipo de dato. Bueno, no. Private. Sí, no, bueno, falta lo que va a devolver, ¿no? Exacto. ¿Y qué va a devolver Reyes? Emma, ¿qué va a devolver o qué debe devolver este método?
Un string. A ver, si yo pongo, ajá, dime. sí se supone que tiene que devolver lo que se está guardando. No, a ver, otra vez. Private void. Si yo hago eso, private void, Ahí dice, pues, ¿qué me va a devolver este método? Nada. Nada, porque Nada. es el tipo void. Si yo pongo private int, ¿qué me va a devolver este método? enteros. Yo pongo private string, ¿qué me va a devolver? Cadenas. Una Cadena. cadena, ¿verdad? Ahora, si yo pongo private response model, ¿qué me va a devolver? Un Va a objeto. devolver Un mensaje. Un objeto un objeto que está en de la clase response model, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué retorno? ¿Cómo le hago para retornar el objeto? Return. ¿Return qué? No sé ahí cómo retornar un objeto. Return el response o cómo sería. ¿Qué voy a retornar? Dígame. Un objeto de la clase response model, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo quiero retornar un objeto, primero necesito crear el objeto, ¿no? Ujú. ¿Cómo creo un objeto del tipo response model? Response model. Ajá, y le voy a llamar response model, pero con Response minúscula. model. Igual a new response model. ¿Ok? ¿Qué retorno ahora? Response model. response model. ¿Con R mayúscula o con R minúscula? La minúscula. Minúscula porque es el objeto, ¿verdad? Listo. Ya no me marca error, ¿verdad? ¿Ya entienden ahora cómo funcionan los tipos de métodos? O sea, si tú declaras un tipo de método, una lista de response model, tienes que devolver una lista de response model. Si tú declaras un método acá, student model, por ejemplo, aquí ya me va a marcar error. Porque me está diciendo, oye, no estás devolviendo un objeto de student model. Tú estás devolviendo un objeto de response model. ¿Verdad? Tendría yo que cambiar todo esto y que diga student model. Y que diga student model, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno. Sí, A ver, profe, otra vez, no pero entendí. no solo explicó de cómo es lo que Denate mismo dijo. A ver, se los vuelvo a explicar. Aquí lo cambié. Teníamos response model y lo cambié que va a ser un método del tipo student model. Entonces, yo tengo que devolver un objeto del tipo student model. Oh, sí. Del tipo que yo declare en mi método es lo que yo tengo que devolver. ¿Está claro? ¿Les queda duda aún? ¿Qué parte todavía no la entienden? Díganme. No, sí, y ya. Denilson Reyes, sea. No, todo bien, Rafa. Entendible. Vale, pues. Muy bien. Entonces, yo acá pudiera retornar también una lista. ¿Se acuerdan que teníamos la clase list? Sí. Para eso necesito agregarlo, ¿no? Al namespace, que es un namespace. Ah, no, y creo que ya está, ¿no? Ah, no, me marca el error acá, lo voy a agregar. Me está marcando error porque esto va acá así. Así. Y va a ser así. Ahí, ¿qué debe devolver? Me vuelve a marcar un error. Me dice, oye, que necesitas devolver una lista de student model. Ok, entonces yo tendría que crear una lista. ¿Cómo creo una lista? List student model. Va a ser lista o list igual a new. Y ya puedo retornar list. Ya no me debería marcar error, pero aquí me está marcando error. Return list. Ah, me faltó el punto y coma. ¿No? Ajá. Entonces, ahí ya no me marca error porque mi tipo de
de método es una lista de student model. Necesito retornar una lista de student model. Aunque aquí esa lista está vacía y no tiene nada, pero ya son del mismo tipo. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo Sí. tengo un método del tipo bool, necesito retornar un true o un False. False. sí, ¿vale? Entonces, regresamos y vamos a decir que este método me va a retornar un response model, ¿vale? ¿Por qué un response model? Ahorita vamos a ver por qué. Response model es igual a response model. Me faltó el new, ¿no? Es igual al new, ¿no? Listo. ¿No es con mayúscula, response model? Sí, es el nombre de la clase. Así, y voy a retornar, ¿qué voy a retornar? Response model, el Response objeto. ¿De acuerdo? Ahí está. Perfecto, ya no me marca error. Listo. Me dicen cuando vayan hasta ahí. Ya. Muy bien. Ahora, ¿para qué me va a servir este response model? Esto me va a servir para yo desde aquí invocar a un método de la capa de business y pasarle yo el objeto de estudiante. ¿Ok? Entonces, desde aquí yo voy a llamar mi método. Voy a poner var result, porque voy a guardar lo que resulte de enviar al método save student. Así. Estoy invocando al método save student, pero save student yo le voy a mandar el objeto de estudiantes. ¿Qué parámetro debe recibir aquí? También ya vimos los métodos con parámetros. Yo quiero mandarle el objeto estudiante a mi método save student para que lo guarde. Entonces, ¿qué parámetro debe recibir acá? Un objeto ¿Un objeto? A ver, ¿de qué tipo sería? de student model. Ok, ¿cómo lo declaro? Student model, el ¿En mayúscula o minúscula? mayúscula. Genial. En Y el mayúscula, nombre, porque es el tipo, ¿verdad? Y y el student. nombre de la variable. Ajá. Aquí puede llamarse como yo quiera. Alumno, estudiante, porque lo estoy declarando, ¿no? Le vamos a llamar student. ¿Y qué? Ok, No perfecto. importa, una pregunta, no importa o sea, es igual que el de arriba. Ojo, otra vez, aquí se puede llamar como tú quieras. Alumno, estudiante, no pasa nada. Ok. ¿Vale? Va, entonces, pero yo lo voy a llamar student para que vaya igual, ¿no? Y lo pueda seguir accediendo igual. Listo, esto es lo que necesita recibir este método para que este método lo envíe a la capa de business. Ahora, ¿por qué me marca error acá de Nilsson? Dice que no se da ningún argumento. Sí. Entonces, olvidar un punto. Desconozco, Rafa. Emma, ¿por qué crees que me marca error? Porque no le has pasado ningún parámetro Ajá. ¿Un lecturazo? del student. ¿Bien cabrón? Es Anótame. correcto, mira, acá me pide que yo le pase un parámetro. Ok, y no le estoy pasando nada, por eso me marca error. Está bien, ¿qué pasaría que yo le ponga aquí un 5? Sea, ¿por qué me marca error si le pongo un 5 ahí?
Yo lo estoy pasando un parámetro, ¿verdad? Ya, El 5 es un valor entero y no corresponde a lo que equivale a un porque es un entero y lo que espera el método es una variable del student model. tipo O sea, student model. O sea, student, ¿ok? Student, este es del tipo student model. ¿Cómo sabemos que es del tipo student model? Porque aquí lo creamos, ¿verdad? ¿Listo? ¿Está claro? Ahora sí ya de Nilsson ya sabemos por qué no marcaba error aquí. Porque acá pide Sí, Rafa. parámetros, ¿vale? Y aquí le tenemos que pasar un parámetro del tipo student model. No le puedo pasar otra cosa. ¿Va? Genial. Ahora, aquí vamos a ver un ejercicio hasta aquí nada más. Voy a poner mi breakpoint, lo voy a cambiar y lo voy a poner acá. Lo voy a ejecutar. Y solo voy a capturar algunos datos. Nombre, interno, así nada más. Le voy a dar a aceptar. Aquí todavía no mando a llamar el método, ¿eh? Y acá está result, está en null. Le doy F10. Ya mandé a llamar el método, ya pasó por acá, ya me retornó un response model. Pero response model, acá está, mira, result tiene las dos propiedades, message y tiene success. Pero el success está en false y el message está en nulo. ¿Por qué? Porque yo nunca le declaré qué valores van a tener. Quiero que lo entiendan. Me estoy yendo muy despacio, pero quiero que lo entiendan cómo funciona. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte, no, Rafa. Reyes, ¿todo claro? Sí, bueno, esa parte sí, solo que, bueno, a mí me marcó error en el student model, bueno, en el método, sí, Compártenos, me ha por favor. retornado. Ujú. Va. Voy. A ver, déjame, voy a... Ya te di permiso para compartir. Pero sigues compartiendo tú. Yo estoy, ok. Sea, ¿querías comentar algo? negativo, Rafa. Ok. Ya baja la mano, sea. A ver, ¿por qué te marca error? Save student. Dice, un espacio de nombres no puede contener directamente miembros como campos o métodos. Save student. A ver. Lo que pasa es que creo que lo pusiste en la clase. Eso y lo vamos a poner en el... Ajá, córtalo y pégalo allá en programs.c. C#. No, es que estamos ahí, en la capa de aplicación. No, es en la otra, en el form. Ahí. Ajá, abajo de ese método. Ahí. Es ahí. ¿Ya? Y ahora mándalo a llamar allá después de frase, en el método de arriba. No, ahí en el método de arriba. Ajá, ahí lo vas a mandar a llamar. Vas a poner una variable que va a ser result. Es igual a save student. Ajá. Ahora le vas a decir que save student reciba un parámetro del tipo student model. Y llámalo student, por ejemplo, la variable.
De hecho, lo tienes, te da la opción, ajá. Y ahora te marca error arriba porque necesitas pasarle la variable. Listo, ¿vale? Ejecútalo Sí. si quieres. Ponle un breakpoint ahí en bar result. Yo creo que ya se ejecutó. Ahí está. Ajá. Captura. Una pregunta. ¿Ahí qué tiene que pasar? Si quieres, dale, Reyes, ahorita lo vas a ver, Emma. Captura Ok. ahí lo que sea. Ajá. Si quieres, así está bien y dale guardar ya. Dale F10 para que veamos qué hay en result. Ajá. Pon tu puntero en result. Y ahí nos damos cuenta que sí retornó un objeto con las propiedades que tiene Response Model. Response Model tiene dos propiedades, Message y Success. ¿Ok? Ahí por default se está poniendo el Success en false. Así lo genera por default si tú no le pones un valor. ¿Vale? Ok. Muy bien. Ajá. Pues muy bien, Luis Reyes. Perfecto. Gracias. A ti. ¿En 3 minutos lo vas a terminar acá o vas a empezar la nueva? Sí, porque ya va a terminar la